Los pterosaurios fueron impresionantes criaturas voladoras que dominaron los cielos hace más de 65 millones de años. Formaron parte de un grupo de reptiles voladores que fueron muy comunes durante la era mesozoica. A finales de su existencia, alrededor de hace 66 millones de años, la vida en la Tierra estaba alcanzando su apogeo. Sin embargo, como todos sabemos, los pterosaurios junto con las demás formas de vida, incluyendo dinosaurios y reptiles, se extinguieron durante el evento de extinción masiva al final del Cretácico, lo que marcó un cambio significativo en el desarrollo de nuevas formas de vida. Durante su reinado en los cielos, los pterosaurios contaron con adaptaciones clave que les permitieron volar con gran habilidad. Entre estas destacaron sus alas membranosas, tensadas entre los huesos de sus dedos, de una forma similar a las alas de los murciélagos. Su estructura ósea ligera pero resistente, compuesta por huesos huecos que facilitaban el vuelo, además de poseer cráneos distintivos con picos lisos y dentados, características que los hacían únicos en el mundo prehistórico. Hoy en día lo único que queda de estos fascinantes reptiles voladores son sus huesos huecos petrificados extraídos de depósitos fósiles. Sin embargo, aunque se cree que los pterosaurios se extinguieron hace millones de años, aún en la actualidad, o por lo menos hasta el siglo pasado, se documentaron reportes de encuentros modernos que afirman haber visto criaturas similares en tiempos relativamente recientes. Por lo que nace la pregunta de ¿cómo puede ser esto posible? Pues si desea saber más, acompáñeme y sea bienvenido a Relatos en el Tiempo. Desde regiones tan remotas como la cuenca del río Licuhuala en África hasta continentes más alejados como Australia, aún se relatan encuentros de criaturas con enormes alas, cuerpos alargados y picos dentados similares a los pterosaurios. Es por ello que surgen relatos que han dado lugar a preguntas demasiado intrigantes. Los informes sobre estos encuentros provienen de diversas partes del mundo, y aunque algunos puedan ser explicados por mitos o leyendas, otros han perdurado en el tiempo, siendo relatados por comunidades locales que han mantenido sus historias durante generaciones. Las criaturas descritas en estos relatos parecen compartir características clave con los pterosaurios: grandes alas membranosas, cuerpos alargados y picos afilados. Estos avistamientos no solo han despertado la curiosidad de muchos, sino que también han logrado dar pie a teorías sobre la posibilidad de que alguna especie de reptil volador haya logrado sobrevivir en regiones remotas y de difícil acceso. Es por ello que, si me permite, analicemos algunos de los reportes más antiguos y asombrosos de los cuales se tiene registro en la actualidad. De entre los más antiguos reportes que se tienen de encuentros con extrañas criaturas voladoras que parecían surcar los cielos son los del famoso historiador Plinio el Viejo. En uno de sus escritos de historia natural hizo mención de lo que denominó como aves inusuales que vivían en el bosque hercínico. Cabe destacar que este era un antiguo y denso bosque que se extendía por Europa central y occidental, abarcando parte de Francia hasta los Cárpatos. Fue ahí donde se reportaron avistamientos de enormes reptiles emplumados que alzaban vuelo moviendo las copas de aquellos frondosos árboles. De hábitos nocturnos, solían observar como un par o a veces más de estas criaturas sobrevolaban las zonas circundantes en búsqueda de alimento, que muchas veces eran cadáveres de animales. De acuerdo con los escritos, se les veía bajando de entre el paisaje accidentado y teniendo como hogar las escarpadas cumbres. Estas aves descritas por Plinio fueron añadidas en los antiguos bestiarios y eran conocidas con el nombre de Hercinae. Anteriormente,
Varios autores antiguos y cartógrafos habían descrito criaturas voladoras con apariencia de reptiles, pero en el caso de estas se dice que sus plumas conservaban el brillo en la oscuridad. Los reportes principales del Ercine vinieron desde el este del río Rin, y se menciona que los campesinos y exploradores evitaban ver el brillo de este tipo de aves, o en su caso reptiles voladores. Otro informe procedente de Europa describe que en Egipto, en alguna fecha cercana a los años 1600, en los cielos calurosos y soleados se pudieron observar criaturas similares a serpientes voladoras, particularmente un hombre llamado Prospero Alpini, de procedencia italiana, médico y farmacéutico. En su estancia por ahí de 1590 se trasladó a Egipto para ejercer su verdadera pasión: poder estudiar y conocer plantas exóticas. Durante su estadía en el Cairo, Alpini conocería al para entonces cónsul veneciano del Cairo, y a quien Alpini, a cambio de un buen pago, proporcionaría su servicio de médico personal. Fueron alrededor de 3 años en el Cairo. No se tiene bien definida una fecha, pero se dice que una tarde de esas, en las cuales el viento soplaba aire caliente y Alpini se encontraba investigando una palma de la región, vio como en el cielo, de repente, se trasladaba una especie de serpiente voladora. El encuentro fue espontáneo, pero Alpini alcanzó a ver que el cuerpo se asemejaba al de un reptil, aplanado, de cola gruesa, como el ancho de un dedo gordo, pero similar al color de una hoja, y tomando como referencia una palma seca que se encontraba en el suelo, estimó que su longitud sería aproximadamente de 1 metro a 1,5 metros de largo. Alpini, al ver esto, se sorprendió demasiado, tanto así que su encuentro con este reptil volador quedó documentado en su libro llamado Historia Natural de Egipto. Sin embargo, Egipto no sería el único lugar asociado con avistamientos de criaturas misteriosas y extrañas. Permítame ahora trasladarlo 80 años adelante en el tiempo, a otro rincón del mundo, a una de las atracciones turísticas más conocidas de Lucerna, Suiza. Un lugar envuelto en historia y leyendas, de donde se cree hubo avistamientos de extraños reptiles voladores. Un sacerdote de orden jesuita llamado Anastasius Kircher, quien realizaba frecuentes viajes por Suiza, escuchó una inquietante historia de un hombre llamado Christopher Scorerum. Este hombre le relató a Kircher un encuentro que tuvo con una criatura tan inverosímil que parecía ser sacada de un mito. En una cálida noche de 1919, un año antes de su conversación con Kircher, Scorerum estaba observando la cima del monte Pilatus cuando de repente se vio cautivado por el movimiento de un destello brillante que iluminaba la nieve. Intrigado, se detuvo para observar con mayor detenimiento, intentando discernir el origen del destello y el movimiento lento de la luz. A medida que su mirada se fijaba en el fenómeno, comenzó a notar algo extraño. El brillo de la luz parecía opacarse por el batir de algo que él describió como alas membranosas. A medida que el destello se atenuaba, Scorerum pudo distinguir una figura de gran tamaño, una gran cola larga, un cuello estirado y una cabeza que evocaba a la de un reptil, además llena de afilados dientes. Una criatura se aproximaba, sus alas se movían con un sonido similar al del hierro al ser sumergido en la fragua, produciendo chispas y una extraña luminosidad que se reflejaba sobre la nieve. Scorerum, asombrado, afirmó que lo que vio esa noche era lo más cercano a lo que jamás habría imaginado sobre ver a un dragón real. El avistamiento terminó cuando la criatura, como si se desvaneciera en las sombras, desapareció en una cueva cercana al monte Pilatus. Ahora vámonos a África. Frank Hugh Melland, un miembro del comisionado en Rodesia del Noreste, en su libro África bajo la influencia de las brujas, menciona que en Zambia y sus alrededores, los pobladores de las zonas cercanas a los ríos, como la tribu Kaonde, llevaban un extraño objeto entre sus atavíos. Tan evidente era ese objeto que le llamó la atención a Melland, por lo que decidió preguntar por qué lo llevaban. Para ello, su respuesta fue que se trataba de un tipo de amuleto llamado Muchiwa Kongamato, que evitaba ataques de una criatura en particular, pues según los nativos que habitaban en ciertos ríos y vados, los usaban para protegerse
del peligro en forma de un ser llamado Congamato, cuyo significado sería algo así como el abrumador de barcas. Al escuchar eso, Meland preguntó, bueno, pues ¿qué es el Congamato? La respuesta que le dieron es que era un tipo de ave, a lo que él dijo, ¿qué tipo de ave? Para su sorpresa, el jefe de la tribu, con un rostro serio, le mencionó que en realidad el ave era más bien un tipo de lagarto con alas membranosas como las de un murciélago. Meland escribiría después un capítulo en su libro de este ser y recibió al parecer algunos de los avistamientos más destacables. De entre los que recibió, uno fue visto en 1909 cerca del lago Banguelu y otro en 1919 en Katanga. Sin embargo, el primer avistamiento sería desacreditado por el mismo Meland, ya que según sus palabras, sería impensable que un animal de ese tipo existiera en una zona habitada, ya que el Congamato sería inmediatamente cazado por las tribus. El segundo reporte proviene del jefe Capi Mpanga. Este dijo que el ser frecuentaba en una zona cercana al Fort Jameson, en Rhodesia, en algunas zonas donde el río se hacía más profundo, y se creía que cuando las canoas se detenían sin razón aparente y por más que se remara, era el Congamato que se encontraba debajo sosteniendo la canoa y evitando que ésta avanzara. Otro de los reportes más conocidos de este ser provienen de 1942. Ese año, el capitán Charles Robert Pittman, un herpetólogo destacado originario de Bombay y presidente de la Sociedad de Uganda, se encontraba en África trabajando como guardabosques en la región. Pittman desempeñó este cargo con gran seriedad y durante una de sus expediciones escuchó historias verdaderamente sorprendentes sobre este tipo de reptiles voladores. Según el capitán Pittman, los nativos de la misma zona en Zambia vivían con un miedo en particular en ciertas temporadas. Este miedo estaba relacionado con la pesca en los ríos, especialmente en la región de Luapula. Los habitantes de esas zonas temían por su integridad, ya que, durante sus actividades cercanas a las riberas de los ríos, afirmaban que se encontraban con criaturas voladoras parecidas a reptiles que, según ellos, eran extremadamente agresivas. Lo curioso es que este tipo de relatos coinciden con historias de años anteriores. Por ejemplo, en 1925, Gerald Price recibió un reporte fascinante de un sirviente del jefe Kayinga, quien provenía de un área cercana al pantano de Hyundai, en la frontera con Zaire. El sirviente le narró que un animal de tipo volador, similar a los reportes del Congamato, había saltado en picada hacia su barca, cuando otro pescador, al ver tan extraño ser, saltó al agua para protegerse. Para su sorpresa, el Congamato apareció junto a él. En ese momento el hombre emergió del agua con una gran cortada en el pecho. Aturdidos y temerosos, ambos hombres se apostaron en un matorral y esperaron a que la criatura se fuera. El sirviente, al contar su historia, proporcionó más detalles sobre la apariencia de esta criatura, describiéndola como un enorme lagarto rojo con alas membranosas similares a las de un murciélago. Según sus palabras, las alas se extendían de 1 a 1,5 metros y el animal tenía dientes largos y filosos. Cuando Price escuchó la descripción, rápidamente buscó entre sus pertenencias un libro con diagramas de criaturas prehistóricas. Al encontrar imágenes de pterosaurios, el sirviente reconoció al Congamato entre uno de esos dibujos, identificando al animal como el que había atacado a aquel hombre en las orillas de aquel pantano. Y si bien este tipo de relatos no son aislados, uno de los informes más recientes y detallados proviene de 1957, cuando un ingeniero de apellido Marón, cerca del lago Banguelu, compartió su experiencia. El 2 de abril de ese año, el periódico El Heraldo de Rhodesia publicó una nota fascinante. En la nota, Marón mencionó que se detuvo en un paraje con vistas al lago para descansar y tomar algunas bebidas, alrededor de las 6 de la tarde. Lo peculiar de este caso es que mientras estaba sentado en la cajuela de su coche, vio una criatura que volaba silenciosamente sobre su cabeza. La describió como prehistórica, como algo que solo había visto en los libros de historia. De cabeza estrecha y alas puntiagudas de aproximadamente 1 metro de envergadura, este ser dio un par de vueltas alrededor de él antes de alejarse y desaparecer en una zona arbolada.
Aunque no lo atacó, la impresión fue tan grande que Maron no dudó en relacionarlo con las leyendas que se contaban en toda la región del lago Bangeulu, tanto así que él pensó que vio al mítico Kongamato. Pareciera que hay dos versiones sobre cómo se alimentarían, pero la más creíble y basada en su anatomía y comportamiento sugiere que este tipo de animales podrían ser más bien carroñeros, similares a los buitres actuales. Si bien muchos de los relatos de los nativos hablan de que el Kongamato se alimenta de cadáveres que se encuentran a poca profundidad o en las tumbas, o incluso ataca a los pescadores para devorarlos, estas versiones podrían ser explicaciones más arraigadas a las mitologías o leyendas, además de interpretaciones que se tienen de este tipo de ataques. Sin embargo, es más plausible pensar que el Kongamato no tiene las habilidades necesarias para cavar grandes agujeros en búsqueda de carne, debido a la fragilidad de su cuerpo, especialmente si se considera su estructura alada. En lugar de ser un depredador directo de los humanos, su comportamiento más realista sería el de un animal carroñero que se alimenta de los cadáveres de otros animales como los buitres. Esto también explicaría cómo se acercaría tanto a las zonas de pesca. El Kongamato podría estar atraído por el pescado o los restos que los pescadores dejan al lado de sus canoas. Los ataques a los mismos probablemente no serían intentos de devorarlos, sino más bien una forma de obtener alimento de una manera fácil y directa. Dado que los pescadores que a menudo están cerca del agua y tienen el pescado en sus canoas, el Kongamato podría optar por voltear las embarcaciones, causando que el pescado se cayera al agua para así alimentarse de estos productos. Este comportamiento justificaría los relatos sobre ataques aparentemente extraños, ya que el animal, en lugar de atacar directamente a las personas, buscaría más bien aprovecharse de los recursos disponibles de la forma más sencilla. A mediados de 1944, en un rincón remoto de la península de Huon, un piloto estadounidense llamado Dwayne Hodgkinson se encontraba cerca de Lae, en Papúa Nueva Guinea. Era un día despejado, con el sol en lo alto, cuando algo fuera de lo común captó su atención en el horizonte. Mientras se desplazaba por una vereda rodeada de espesa maleza, un bulto grisáceo apareció a lo lejos y atrajo su mirada. La curiosidad lo invadió, ya que la región era famosa por su fauna exótica y peligrosa, hogar de casuarios y otras criaturas letales, pero Hodgkinson jamás imaginó lo que se encontraría. Al acercarse con cautela, lo que vio lo dejó paralizado. Ante él, en un sendero, se encontraba una figura de apariencia aviar, de piel gris y un cuello largo de aproximadamente 30 centímetros. El animal tenía un pico extraño, sin dientes visibles y, lo más desconcertante, una protuberancia en la parte superior de su cabeza, algo así como una cresta distintiva que no podía ignorar. En ese instante, el piloto comprendió que había tropezado con algo mucho más allá de lo conocido en la zona. Cuando quiso acercarse más, pudo comprender que esa criatura se veía más prehistórica que moderna. Mientras incrédulo veía aquello, repentinamente el bulto que estaba ahí acostado en la vereda rápidamente se levantó del suelo y de un salto tomó vuelo como si de un pájaro asustado se tratase. El hombre estimó que de punta a punta de las alas, estas medirían unos 20 pies o alrededor de 6 metros de largo. El avistamiento de Hodgkinson no fue el único, pero sí el primero en relatar un encuentro con criaturas aladas de grandes dimensiones. Resulta en lo particular interesante, ya que el animal se encontraba reposando en el suelo, es decir, que cuando no estaban en vuelo, estos se posaban sobre el suelo de forma cuadrúpeda, replegando las alas y posándose en el mismo, lo que les resultaba más cómodo que estar sobre las ramas de los árboles. Sin embargo, cuando Hodgkinson narró su experiencia, nadie le creyó, alegando que podría haber sido cualquier cosa menos un pterosaurio volador. Ciertamente, los encuentros iniciales con este tipo de reptiles en Nueva Guinea despertaron el interés del público en general, debido a que la idea que aún existieran este tipo de seres era motivo de interés para los criptozoólogos. Es por ello que un autor llamado Jonathan Whitcomb se dirigió a Nueva Guinea para investigar el caso,
teniendo como resultado diversos reportes de este tipo de ser que comenzarían a darse a conocer, y en muchos de estos reportes comenzó a destacar el nombre de Ropen. Sin embargo, sus informes se enfocaron más a consolidar la idea creacionista, y en cierta medida este autor buscó fervientemente asegurar que todos los encuentros con este tipo de ser eran necesariamente de pterosaurios que habían sobrevivido hasta nuestros días. Dejando a un lado el ámbito creacionista, lo que resultó de aquellas investigaciones fue de cierta forma intrigante, ya que, en palabras de Whitcomb, muchos de los testigos aseguraban que estos tipos de animales salían al caer la tarde para alimentarse, y una vez anochecía podían observarse desplegando una extraña luminiscencia, además de asegurar de que no habían señales de una población entera de estos animales. Más bien parecía que los avistamientos eran generados solamente por una o dos criaturas que sobrevolaban su territorio. Al principio le contaba de aquel hombre que vio destellos provenientes de una criatura extraña sobre el monte Pilatus en Suiza, pero casualmente esto es algo que curiosamente se repite en algunos de los reportes encontrados en Nueva Guinea. Tal es el caso de la entomóloga Evelyn Chismand, quien era una apasionada expedicionaria que ya había recorrido en solitario el Pacífico Sur y había tomado apuntes de alrededor de 70.000 especies de animales, por lo que ciertamente era una gran conocedora de los mismos. Sin embargo, en su libro Los dos caminos de Papúa, de 1935, hizo un comentario que posteriormente se relacionaría con los Ropen. Aseguró que al entrar la noche se encontraba en una aldea cercana a una fuente de agua, pero a lo lejos notó dos puntos de luz que se desplazaban lentamente y de manera asincrónica, lo que le dio la idea de que era algún tipo de ave que ciertamente tenía una rareza en extremo. Por lo que cuando le preguntó a sus guías, estos aseguraron que se trataban de los duwas. Sin embargo, el avistamiento fue relacionado después por Jonathan Whitcomb como un encuentro con los Ropen. Otro de los reportes de estas extrañas criaturas o reptiles voladores se dio en diciembre de 1997, cerca de Perth, Australia. En el lugar, una pareja daba un paseo nocturno por la avenida Marmion entre los suburbios de Herright y Ocean Reef, sin imaginar que esa tranquila caminata marcaría un antes y un después en sus vidas. La pareja narra que eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando al subir una colina el hombre avistó algo extraño en el cielo. Al principio parecía un objeto indistinto, pero a medida que se acercaba la forma se fue definiendo y pronto comprendió que no era un avión ni un ave común. La criatura que se aproximaba a él era mucho más grande y desconcertante. A medida que el ser se acercaba, él estimó que estaba aproximadamente a 75 o 90 metros sobre ellos, ligeramente tierra adentro. En la luz tenue de la zona se hacía visible la textura coriácea de su cuerpo, que parecía estar cubierto por una piel rojiza y no por plumas. Sus alas, con una forma triangular y curvada como la aleta de un tiburón, eran la característica más destacada de su anatomía. Mostraba signos de una superficie cubierta por una fina capa de pelos o pequeñas escamas. El hombre observó que la criatura no aleteaba como un ave común, sino que planeaba suavemente, deslizando su enorme envergadura de entre 9 y 15 metros de largo, sin emitir sonido alguno. En ese breve lapso de tiempo pudo verla en toda su plenitud. A pesar de que el vuelo de aquella criatura era silencioso y su forma oscura al principio, la iluminación del suelo, y particularmente de las viviendas que se encontraban cerca, permitió que pudieran discernir algunos detalles adicionales. La criatura parecía más un ser reptiliano que un ave, con su cola larga y su textura similar a la de un lagarto, algo completamente ajeno a cualquier ave. Lo que más sorprendió a la pareja fue la sensación de que estaban ante una criatura viva, no una ilusión ni un error de percepción, a lo que se sumaba más el misterio de su avistamiento. Después de aquel encuentro, el hombre y su esposa hablaron innumerables veces sobre lo que habían presenciado, asombrados por la magnitud de lo que acababan de presenciar. A
finales de la década de 1880, en las vastas y remotas sierras de Montana, los indios Crow, expertos en patrullar y conocer los peligros de sus tierras, vivían profundamente conectados con las tierras y las leyendas de su pueblo. Entre ellas se hablaba de los pájaros del trueno, criaturas majestuosas y aterradoras cuya presencia auguraba tormentas y desastres. Sin embargo, entre las más antiguas historias también se mencionaban avistamientos de criaturas aún más extrañas, como las serpientes voladoras. En una de esas tardes de patrullaje, un joven guerrero Crow se dirigió a darle agua a su caballo, tal y como era su costumbre. El animal, feliz, trotó hacia la orilla del río mientras él permanecía en la orilla, observando el paisaje. Fue entonces cuando algo a lo lejos captó su atención, un bulto grisáceo, extraño que destacaba del suelo. Intrigado comenzó a acercarse y a medida que se aproximaba pudo distinguir la forma de un reptil enrollado sobre la tierra. Al principio creyó que simplemente se trataba de un lagarto descansando bajo el sol, pero al acercarse aún más, un escalofrío recorrió su espalda. Lo que veía no era un simple lagarto. La criatura poseía alas emplumadas, un cuerpo esbelto similar al de una serpiente, pero una cola larguísima que terminaba en una especie de plumaje ligero le llamó mucho su atención. Su apariencia era tan inusual que por un momento el joven guerrero no pudo evitar pensar en los antiguos relatos sobre el pájaro del trueno. Sin embargo, el ser que estaba viendo correspondía más al de una serpiente alada. Por respeto y precaución, el joven decidió no acercarse más y, sintiendo la tensión de aquel encuentro, optó por retirarse. Sabía que aquello era algo que debía reportar a su jefe tribal, así que, con el corazón acelerado, volvió a su campamento para compartir lo sucedido. Uno de los relatos más recientes y extraños se da precisamente en el sur de México. La fecha está estimada en el 15 de agosto de 2019. Alrededor de las 6:30, el testigo de nombre Juan se encontraba en el patio de su casa, cuando observó un extraño ser volador en el cielo. Según el testigo, el ser tenía una apariencia semejante a un pterodáctilo, con un cuerpo grande y alas extendidas que medían aproximadamente de entre 3 a 4 metros de largo. El color del ser era un tono oscuro, casi negro, con la textura de su piel descrita como escamosa y áspera similar a la de un reptil. El ser no aleteaba al volar, sino que planeaba suavemente a través del aire, desplazándose con una velocidad sorprendente a poca altura. El testigo menciona que el vuelo parecía controlado y estable, como si el animal estuviera utilizando corrientes de aire para mantenerse en el cielo sin esfuerzo. A medida que el ser se desplazaba, notó que su cuerpo era alargado y con una cabeza pequeña en comparación con el resto del tamaño de su cuerpo. No observó detalles específicos en su rostro, solamente parecía tener un pico muy alargado y lo que parecían ser varios dedos en las terminaciones de los codos de las alas. Durante el avistamiento, el testigo fue capaz de tomar 2 fotografías del ser volador, las cuales logró capturar a una distancia muy cercana. Las imágenes muestran con claridad la figura del ser, destacando sus alas con forma de murciélago o algo parecido a ello, y la forma alargada de su cuerpo, lo que coincide con la descripción de un reptil volador. Las fotografías han sido entregadas para su análisis posterior, sin embargo no se tiene más información sobre ellas. Después de unos minutos, se dice que el ser desapareció de su campo de visión, desvaneciéndose hacia el horizonte sin emitir ningún tipo de sonido. La Granja Jackson, ubicada en Lancaster, Carolina del Sur, es uno de los lugares más aterradores y misteriosos que se tiene registrado. A mediados de la década de 1990, cuando Mark y Lynn Jackson decidieron construir su hogar en esta remota finca, jamás imaginaron que daría inicio a una serie de eventos paranormales que cambiarían sus vidas para siempre. Pero dentro de los sucesos más extraños que vivieron ahí, uno de ellos sobresalió por lo espeluznante de sus detalles, además de que estuvo muy relacionado con avistamientos de reptiles voladores. Todo comenzó una tarde cuando el sol comenzaba a ocultarse, dando paso a la oscuridad de la noche. El hijo menor de los Jackson, Adam, se dirigió al granero como lo hacía cada día para regar los canales de agua que alimentaban a los animales. Sin embargo, esa noche no sería como las demás. Al dejar la cubeta y abrir el grifo, el agua comenzó a fluir,
pero Adam levantó la mirada y fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado por completo. A unos metros de él, cerca de la parte delantera del granero, apareció una figura que parecía surgir de una niebla que se había generado en el lugar. La criatura se alzaba majestuosa, envuelta en un humo denso que giraba hacia su alrededor, agitando enormes alas. La visión que tuvo aquel niño fue indescriptible. Según Adam, el humo parecía moverse con la bestia, como si fueran una misma entidad. Su madre, Lynn, recordó cómo el niño llegó a la casa completamente congelado de terror, describiendo lo que había visto. Una criatura con una envergadura impresionante, un cuello largo y una cabeza similar a la de un pájaro gigante. Pero lo más inquietante fue cuando el monstruo sin previo aviso se elevó en el aire y desapareció en la oscuridad del cielo nocturno. Esa misma noche, Adam, aún perturbado por lo que había presenciado, intentó plasmar la imagen de la criatura en un dibujo. Lo que representó en su ilustración no era de este mundo. Era una especie de reptil volador con las características de un pterosaurio. A lo largo de los meses y años siguientes, los avistamientos de esa criatura se volvieron recurrentes. No solo Adam, sino que también otros testigos afirmaron haber visto enormes reptiles volando frente a la granja de los Jackson. El tiempo pasó, pero las inquietantes apariciones no cesaron. Lynn logró capturar fotografías de estas entidades, revoloteando entre la niebla y las sombras del granero. Las imágenes, aunque puedan ser borrosas, muestran formas extrañas que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Algo sobrenatural rondaba sobre la granja Jackson. ¿Por qué no se han encontrado restos? La falta de restos físicos de los reptiles voladores podría explicarse por varios factores. Su presunta existencia en zonas remotas y difíciles de acceder como ríos turbulentos o bosques densos haría que la recolección de evidencia fuera una tarea extremadamente complicada. Además, si estas criaturas son vestigios de especies prehistóricas como los pterosaurios, podrían estar viviendo en una población extremadamente reducida y dispersa, lo que hace más difícil encontrar los restos, puesto que si viven en zonas donde hay ríos, estos mismos podrían caer y ser devorados por las criaturas que allí habitan. Finalmente, las leyendas sugieren que los reptiles voladores son seres evasivos, capaces de volar rápidamente y de manera silenciosa, lo que les permitiría eludir a los seres humanos y a las cámaras de grabación. Dado que los testimonios sobre estos extraños reptiles se han mantenido consistentes a lo largo de varias décadas, es probable que existan múltiples individuos de estas criaturas. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones generales para especies en peligro de extinción, la población mínima efectiva de este tipo de reptiles, si es que existen, podría variar entre 500 y 5.000 individuos. No obstante, debido a la complejidad de su biología y la fragmentación de su hábitat, una población viable debería estar más cerca del rango superior, es decir, entre 1.000 y 5.000 individuos. Esto garantizaría la suficiente diversidad genética y un número adecuado de parejas reproductoras, además del acceso a hábitats suficientes. ¿Podrían estar en un solo lugar? Aunque muchos avistamientos de los reptiles de este tipo provienen de áreas específicas como las orillas del lago Bangweulu y la región de Luapula en África, no necesariamente todos los individuos se concentrarían en un solo lugar. Es posible que haya una población dispersa en diferentes zonas, lo que explicaría la aparición de relatos de encuentros en distintos lugares. Sin embargo, la concentración en ciertos puntos podría indicar que estas áreas son especialmente adecuadas para su supervivencia.